Este es el rincón donde las historias no deberían contarse. Aquí oirás relatos que pondrán a prueba tus nervios y te harán temer al silencio. Antes de comenzar, no olvides dejar tu like y comentar desde dónde nos escuchas. Ahora sí, iniciemos. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa en los hoteles cuando todos duermen? No hablo de los huéspedes que llegan tarde o de las parejas que discuten en voz baja. Hablo de lo otro, de eso que camina por los pasillos cuando las luces parpadean, de las puertas que se abren solas, de los susurros que vienen de habitaciones vacías. Hay lugares donde la noche no es solo oscuridad, es algo más, algo que respira, algo que espera. Y cuando trabajas de noche en un hotel viejo, aprendes que hay cosas peor que estar solo. Lo peor es darte cuenta de que nunca lo estuviste. Me llamo Ricardo Martínez Solís y soy de Puebla, México. Tengo 32 años y llevo 5 trabajando en hoteles. Pero lo que viví en el Hotel San Jerónimo me cambió para siempre. Ahora no puedo dormir con las luces apagadas. No puedo quedarme solo en ningún lugar cerrado. Y cada vez que escucho pasos en el piso de arriba de mi departamento, siento que el corazón se me va a salir del pecho. Todo empezó en marzo del año pasado. Necesitaba dinero. Mi mamá estaba enferma y los gastos del hospital eran muchos. Un amigo me consiguió trabajo como recepcionista nocturno en el Hotel San Jerónimo, un lugar antiguo en el centro de la ciudad. El edificio tenía más de 100 años. Era de esos hoteles que en su tiempo fueron elegantes, pero que ahora solo reciben a gente de paso. Viajeros que buscan algo barato. Parejas que no quieren que nadie los vea. El sueldo era bueno para hacer turno de noche. Eso debió ser la primera señal de alarma. Nadie paga bien por un trabajo fácil, pero yo necesitaba el dinero y no hice preguntas. Mi primer día fue un martes. Llegué a las 11 de la noche. El hotel estaba en una calle poco iluminada, rodeado de edificios viejos y negocios cerrados. La fachada era de cantera gris, con ventanas altas y una puerta de madera pesada que rechinaba al abrirse. Adentro olía a humedad y a ese aroma dulzón de ambientador barato que usan para tapar otros olores. Don Alfredo, el encargado del turno de tarde, me estaba esperando en la recepción. Era un hombre de unos 60 años, delgado, con el cabello completamente blanco y unos lentes gruesos que le hacían los ojos más grandes. Tenía una forma de mirar inquietante, como si supiera algo que yo no sabía. «Bienvenido, Ricardo», me dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Espero que te quedes más tiempo que los otros». No entendía a qué se refería con eso de «los otros», pero no quise preguntar. Don Alfredo me enseñó lo básico. El sistema de registro era viejo, de esos con tarjetas de papel y un libro enorme donde se anotaban las entradas y salidas. Me mostró dónde estaban las llaves de las habitaciones, todas colgadas en un tablero de madera detrás del mostrador. Cada llave tenía un número tallado en una placa de bronce. «Son 48 habitaciones en total», explicó. 4 pisos. El elevador casi no funciona, así que la mayoría usa las escaleras. En las noches entre semana casi no hay huéspedes. 10-15 personas máximo. Los fines de semana se llena un poco más. Me llevó a recorrer el lugar. El lobby era amplio, con un piso de mosaicos desgastados que formaban un diseño de flores. Había unos sillones viejos de terciopelo rojo, una lámpara de cristal que colgaba del techo y que tenía varios focos fundidos, y un reloj de pared que no funcionaba, detenido siempre en las 3:20. Las escaleras estaban alfombradas con una alfombra roja oscura, manchada y gastada en el centro. Subimos al primer piso. Los pasillos eran largos y estrechos, iluminados por focos amarillentos que colgaban del techo cada 3 metros. Las puertas de las habitaciones eran de madera oscura, numeradas con placas doradas opacas. Algunas puertas tenían rasguños profundos en la parte de abajo, como si algo hubiera intentado entrar o salir. «Este piso es el más tranquilo», dijo don Alfredo mientras caminábamos. Su voz sonaba rara en ese pasillo, como si el lugar se tragara el sonido. «El segundo también. El tercero, bueno, procura no subir al tercero si no es necesario». «¿Por qué?», pregunté. Se detuvo y me miró fijamente. «Porque no hace falta.
Esas habitaciones casi nunca se usan, están cerradas. ¿Y el cuarto piso? Su expresión cambió. Por un momento vi algo en sus ojos. Miedo, tal vez, o tristeza. El cuarto piso está clausurado desde hace 15 años, nadie sube ahí. La puerta de las escaleras que lleva al cuarto está con candado. No tienes llave y no la necesitas. Nunca intentes subir ahí, Ricardo. Nunca. La forma en que lo dijo me puso la piel de gallina. Había algo en su tono, una urgencia, una advertencia real. Asentí sin decir nada. Regresamos a la recepción. Don Alfredo me dio un celular viejo de la empresa. Si pasa algo, si necesitas ayuda, me llamas. No importa la hora. También está el número del dueño, el señor Gamboa, pero él casi nunca contesta. Y está el número de emergencias, por supuesto. ¿Qué tipo de cosas podrían pasar?, pregunté, intentando sonar casual. Don Alfredo se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo. Sin ellos, sus ojos se veían cansados, hundidos. A veces los huéspedes se ponen difíciles, borrachos, peleas, ese tipo de cosas. A veces hay problemas con las instalaciones, fugas de agua, apagones, nada que no puedas manejar. Pero había algo más. Lo sentí en el aire, en la forma en que evitaba mi mirada. ¿Y qué más?, insistí. Suspiró largo. Se puso los lentes de nuevo. A veces pasan cosas raras, Ricardo. Ruidos. Cosas que se mueven. Puertas que se abren. Los huéspedes se quejan de que escuchan pasos en las habitaciones de arriba cuando no hay nadie. O que ven sombras en los pasillos. No les hagas mucho caso. Este edificio es viejo, hace ruidos. La madera cruje. Las tuberías suenan. Es normal. Intentaba convencerse a sí mismo tanto como a mí. ¿Has visto algo raro tú?, le pregunté. Se quedó callado un momento demasiado largo. Yo trabajo de día, dijo finalmente. La noche es diferente. Pero escucha, Ricardo. Si ves algo extraño, si escuchas algo que no te parece normal, ignóralo. Haz tu trabajo y no busques explicaciones. No subas al tercer piso sin razón. Y nunca, nunca intentes ir al cuarto. ¿Entendido? Entendido. Asintió. Tomó su chamarra del perchero y se dirigió a la puerta. Haz una cosa más, dijo antes de salir. La habitación 316. Si alguien te pide esa habitación específicamente, dile que está ocupada. Siempre. No importa si está vacía. Dile que está ocupada y ofrécele otra. ¿Por qué? Solo hazlo. Y se fue, dejándome solo en la recepción del Hotel San Jerónimo. Las primeras 2 horas fueron tranquilas. Había 12 huéspedes registrados esa noche. Revisé el libro. Habitaciones 203, 115, 208, 132, 221, 144, 212, 109, 227, 151, 219 y 235, todas en el primer y segundo piso. Como había dicho don Alfredo, me senté detrás del mostrador. Había una computadora vieja que apenas funcionaba, un teléfono fijo con botones grandes, el libro de registro, un termo con café que don Alfredo había dejado, y una pequeña televisión en blanco y negro que mostraba las cámaras de seguridad. Solo había 3 cámaras, una en el lobby, otra en el pasillo del primer piso y otra en el del segundo. Las imágenes eran borrosas y parpadeaban cada ciertos segundos. A la 1:30 de la mañana llegó un huésped. Un hombre de unos 40 años con traje arrugado y una maleta pequeña. Se registró en la habitación 241, segundo piso. Le di la llave y subió por las escaleras sin decir mucho. El hotel quedó en silencio de nuevo. Un silencio pesado, denso. El tipo de silencio que hace que cualquier ruido pequeño suene muy fuerte. Podía escuchar el zumbido del refrigerador viejo que estaba en un cuarto junto a la recepción, el tic-tac del reloj que no funcionaba, aunque eso era imposible, el crujir de la madera en algún lugar del edificio. A las 2:15 escuché los primeros pasos. Venían de arriba, del segundo piso, pensé. Pasos lentos, pesados. Alguien caminando por el pasillo. Miré la cámara del segundo piso en la televisión. El pasillo estaba vacío, pero los pasos continuaban, uno tras otro, claros, reales. Sentí un escalofrío, pero me dije a mí mismo lo que don Alfredo había dicho. El edificio es viejo, hace ruidos, la madera cruje.
Los pasos se detuvieron frente a lo que parecía ser una puerta. Hubo silencio. Luego escuché un golpe suave. Toc, toc, toc. 3 golpes. Una pausa. 3 golpes más. Toc, toc, toc. Alguien tocando una puerta. Esperé a que sonara el teléfono, a que algún huésped llamara a recepción para quejarse de ruidos o para pedir algo. Pero no sonó. Los pasos se reanudaron. Esta vez parecían alejarse, caminando por el pasillo hacia las escaleras. Miré fijamente la pantalla que mostraba el segundo piso. Nada, el pasillo completamente vacío. Pero escuchaba los pasos bajando las escaleras ahora, cada escalón crujiendo bajo un peso invisible. Mi corazón empezó a latir más rápido. Miré hacia las escaleras que estaban a unos metros del mostrador. No se veía nada. Los pasos llegaron al primer piso. Escuché cómo pisaban el mosaico del lobby. El sonido era diferente ahora, más seco, más claro, y luego se detuvieron justo frente al mostrador, justo donde yo estaba. No había nadie. El lobby estaba vacío, pero yo podía sentirlo. Había algo ahí, algo parado frente a mí, al otro lado del mostrador, algo que yo no podía ver pero que estaba ahí, tan real como las llaves colgadas detrás de mí. El aire se volvió frío. Podía ver mi propio aliento. La lámpara de cristal sobre mi cabeza comenzó a balancearse suavemente, sin razón. El cristal tintineaba con un sonido agudo que me ponía los dientes de filo. No me moví. No podía moverme. Tenía los ojos fijos en el espacio vacío frente a mí, esperando ver algo, cualquier cosa, pero no había nada. Solo ese frío intenso y la sensación abrumadora de que algo me estaba mirando. Pasaron tal vez 30 segundos que se sintieron como horas, y luego, tan repentinamente como había empezado, el frío desapareció. La lámpara dejó de moverse, y escuché los pasos de nuevo, esta vez alejándose hacia las escaleras, subiendo al segundo piso, perdiéndose en la distancia. Me quedé temblando detrás del mostrador. Tomé el termo de café con manos temblorosas y bebí un trago largo. Estaba frío. Intenté calmarme. Respiré hondo varias veces. Me dije a mí mismo que había sido mi imaginación, que estaba nervioso por ser mi primera noche, que los edificios viejos hacen ruidos extraños, pero sabía lo que había escuchado. Sabía lo que había sentido. Eso no era mi imaginación. Las siguientes horas pasaron lentas. Me obligué a revisar papeles, a leer el manual de procedimientos del hotel, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada. Cada cierto tiempo miraba las cámaras, los pasillos siempre vacíos, el lobby siempre quieto, pero de vez en cuando escuchaba cosas. Un golpe lejano, una puerta que se cerraba suavemente, el sonido de algo arrastrándose por el piso de arriba. A las 4:30 de la mañana bajó uno de los huéspedes. Era un señor mayor, de unos 70 años, con pijama y una bata. Se veía cansado, con ojeras profundas. «Disculpe, joven», me dijo con voz ronca. «¿Hay alguien hospedado en la habitación de arriba de la mía?» «¿Cuál es su habitación, señor?» «La 115. Revisé el libro. Arriba de la 115 estaría la 215. Busqué en el registro. No había nadie en esa habitación». «No, señor, esa habitación está vacía». Frunció el ceño. «Pues alguien está caminando ahí arriba. Llevo 2 horas escuchando pasos, de un lado a otro sin parar. No he podido dormir». Se me erizó la piel. «Tal vez sean las tuberías, señor. El edificio es antiguo y...» «Sé la diferencia entre tuberías y pasos, joven. Alguien está caminando ahí arriba. ¿Puede subir a revisar?» No quería subir. Cada parte de mí gritaba que no subiera. Pero era mi trabajo. «Claro, señor, déjeme tomar las llaves». Agarré la llave de la habitación 215 y una linterna que había debajo del mostrador. El señor decidió acompañarme. Subimos las escaleras hasta el segundo piso. El pasillo estaba en penumbra, iluminado apenas por esos focos amarillentos. Las sombras se estiraban largas sobre la alfombra roja. Caminamos hasta la habitación 215. Puse la oreja contra la puerta. Silencio absoluto. Toqué suavemente. «¿Hay alguien ahí?» Nada. Metí la llave en la cerradura. Mis manos temblaban un poco. Giré la llave y abrí la puerta. La habitación estaba vacía. Una cama individual sin hacer, un buró, un ropero viejo, una ventana con cortinas gruesas cerradas.
todo cubierto por una capa de polvo. Nadie había estado ahí en semanas, tal vez meses. «¿Ve?», le dije al señor, «no hay nadie». Pero él no me escuchaba. Estaba mirando el piso junto a la cama. Seguí su mirada. Había huellas en el polvo, huellas de pies descalzos, huellas que iban de la puerta a la ventana, de la ventana a la puerta una y otra vez, como si alguien hubiera estado caminando en círculos durante horas. Las huellas eran extrañas, los dedos demasiado largos. La forma no era del todo humana. El señor dio un paso atrás. «Dios mío», susurró. Yo también retrocedí. Cerré la puerta rápidamente y la volví a cerrar con llave. «Escuche, señor», le dije intentando mantener la voz firme. «Voy a cambiarle de habitación. Le daré una en el otro extremo del pasillo, sin costo extra». Asintió sin decir palabra. Bajamos juntos. Le di la llave de la habitación 239. Tomó sus cosas de la 115 y se cambió sin hacer más preguntas. No volvió a bajar en toda la noche. Regresé a la recepción. Eran casi las 5 de la mañana. Faltaban 2 horas para que terminara mi turno. 2 horas que se sentían como una eternidad. Me senté detrás del mostrador e intenté no pensar en esas huellas, en esos dedos largos marcados en el polvo, en el sonido de los pasos que no paraban. A las 5:30 escuché el elevador que casi nunca funcionaba, según don Alfredo. El elevador que nadie usaba porque estaba descompuesto la mitad del tiempo. Escuché el sonido inconfundible de los cables moviéndose, de la cabina subiendo lentamente, el indicador sobre la puerta del elevador, un semicírculo con números del 1 al 4, empezó a moverse. La aguja apuntó al 1, luego al 2. Se detuvo en el 2 por un momento, y luego siguió subiendo. Al 3. Nadie debería estar en el tercer piso. Las habitaciones estaban cerradas, me había dicho don Alfredo. Nadie las usaba. La aguja siguió subiendo. Al 4, al cuarto piso clausurado. Al piso donde nadie debía subir nunca. Escuché cómo la puerta del elevador se abría arriba. El sonido metálico resonó por todo el edificio. Y luego, silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia sangre bombeando en mis oídos. Esperé 1 minuto, 2 minutos. El elevador no bajaba. La aguja seguía marcando el 4. Entonces escuché un grito agudo, desgarrador que venía de arriba. Un grito de terror puro que me heló la sangre. No era un grito normal, no era humano. Era algo más. Algo que sonaba como si alguien estuviera siendo destrozado, desgarrado, pero que seguía gritando y gritando sin poder parar. Duró tal vez 10 segundos, pero se sintió mucho más largo. Y luego se cortó de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta. El silencio regresó, pero este silencio era diferente. Era un silencio expectante, como si el edificio entero estuviera conteniendo la respiración, esperando a ver qué haría yo. Tomé el celular con manos temblorosas y llamé a don Alfredo. Sonó 5 veces antes de que contestara. «¿Ricardo?». Su voz sonaba somnolienta. «¿Qué pasó?». «Don Alfredo, el elevador subió solo al 4.º piso. Y escuché un grito horrible. ¿Qué hago?». Hubo una pausa larga. «No hagas nada», dijo finalmente. Su voz ahora estaba completamente despierta, tensa. «No subas. Quédate en la recepción. ¿Me oyes? No subas por ninguna razón». «Pero ese grito». «Olvida el grito. Es parte del edificio, es lo que pasa. Mantente alejado del elevador. Mantente alejado de las escaleras. Quedan 2 horas para que termine tu turno. Aguanta ahí abajo. Yo llego temprano». «Don Alfredo, ¿qué es lo que hay en el 4.º piso?». Otra pausa larga. Podía escuchar su respiración pesada al otro lado de la línea. «Algo que no debería estar ahí», dijo en voz baja. «Algo que pasó hace mucho tiempo. Solo quédate abajo, Ricardo. Por favor». Y colgó. Me quedé mirando el teléfono. Luego miré hacia las escaleras, hacia el elevador. La aguja todavía marcaba el 4. Intenté seguir el consejo de don Alfredo. Me quedé sentado detrás del mostrador, pero no podía dejar de mirar hacia arriba, hacia el techo, imaginando qué había ahí arriba, en ese 4.º piso clausurado. A las 6 de la mañana el elevador empezó a bajar. Escuché los cables moverse.
La aguja descendió del 4 al 3, del 3 al 2. Se detuvo ahí. La puerta se abrió. No salió nadie. Pero escuché ese sonido otra vez. Pasos. Saliendo del elevador. Caminando por el pasillo del segundo piso. Los pasos eran más pesados ahora. Más lentos. Como si algo muy pesado se arrastrara con dificultad. Miré la cámara del segundo piso. El pasillo estaba vacío, pero en la pantalla borrosa vi algo que hizo que se me paralizara el corazón. Una sombra oscura, alargada, moviéndose por el pasillo. Una sombra que no debería estar ahí porque no había nada que la proyectara. La sombra se movía de forma extraña. No caminaba, se deslizaba, se retorcía sobre sí misma como si fuera líquida, y dejaba un rastro oscuro en la alfombra roja que parecía mojado, que parecía sangre. La sombra llegó a una puerta, la puerta de la habitación 212, donde estaba hospedado uno de los huéspedes. Vi cómo la manija se movía sola. La puerta se abrió lentamente hacia adentro. La sombra entró. Esperé escuchar un grito. Esperé que sonara el teléfono, que el huésped llamara pidiendo ayuda. Pero no pasó nada. Silencio absoluto. 5 minutos después la sombra salió de la habitación. La puerta se cerró tras ella. La sombra se deslizó por el pasillo de regreso al elevador. La puerta del elevador se cerró. El elevador subió otra vez. Al 3, al 4, y se quedó ahí. Eran las 6:20 de la mañana. En 10 minutos más llegaría el turno de la mañana. Solo tenía que aguantar 10 minutos más. Pero no podía dejar de pensar en el huésped de la habitación 212, en la sombra entrando a su cuarto, en el silencio que siguió. A las 6:25 tomé el teléfono y marqué a la habitación 212. Sonó, y sonó, y sonó. Nadie contestó. A las 6:30 llegó Patricia, la recepcionista del turno matutino. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello teñido de rubio y una sonrisa permanente. Me saludó con alegría. «Buenos días, Ricardo. ¿Cómo te fue en tu primera noche?» No supe qué decirle. ¿Cómo le explicas lo que viví? ¿Cómo le cuentas sobre los pasos invisibles, sobre las huellas en el polvo, sobre la sombra que entró a la habitación 212? Bien, mentí. Todo tranquilo. Ella notó algo en mi cara porque su sonrisa se desvaneció un poco. «¿Estás bien? Te ves pálido». «Solo cansado. No estoy acostumbrado a trabajar de noche», asintió, pero no pareció convencida. «Bueno, vete a descansar, yo me encargo de aquí». Agarré mis cosas, pero antes de irme no pude evitar preguntar. «Patricia, ¿puedes revisar la habitación 212? El huésped no contesta el teléfono y quiero asegurarme de que esté bien». «Claro, lo hago en un rato cuando termine de abrir la caja». «No, por favor, hazlo ahora, es importante». Algo en mi tono la hizo detenerse. Me miró fijamente. «¿Pasó algo anoche, Ricardo?» «Solo revísala, por favor». Suspiró y tomó la llave maestra. Subimos juntos al segundo piso. El pasillo se veía diferente con la luz del día entrando por las ventanas del fondo. Menos amenazante. Casi normal. Casi. Llegamos a la 212. Patricia tocó la puerta. «¿Servicio de habitaciones, señor?» «Nada». Tocó más fuerte. «Señor, voy a entrar para verificar que todo esté bien». Metió la llave y abrió la puerta. La habitación estaba oscura. Las cortinas cerradas. Patricia encendió la luz. El huésped estaba sentado en la cama. Un hombre de unos 30 años en pijama con la espalda contra la cabecera. Tenía los ojos abiertos mirando fijamente hacia la puerta, hacia nosotros. Pero había algo terriblemente mal en esos ojos. Estaban completamente negros, sin blanco, sin iris, solo negro profundo, vacío, y no parpadeaba. Patricia dio un grito ahogado. Yo me quedé congelado. El hombre seguía mirándonos. Su boca se abrió lentamente y habló, pero no era su voz. Era algo más, una voz gruesa, profunda, que parecía venir de muy lejos, de muy abajo. «Ya es parte de nosotros», dijo la voz que no era suya. «Como todos los que duermen aquí, como todos los que trabajan aquí, como tú». Y me señaló directamente. Patricia salió corriendo. Yo también debía hacerlo,
pero no podía mover las piernas. El hombre en la cama sonrió, una sonrisa demasiado ancha. Sus labios se estiraron más allá de lo humanamente posible. Volverás, dijo. Todas las noches volverás y cada noche seremos más. Logré moverme. Salí de la habitación y bajé las escaleras tropezando. Patricia ya estaba en la recepción, hablando frenéticamente por teléfono. No esperé a escuchar con quién hablaba. Salí del hotel corriendo. Esa fue mi primera noche en el Hotel San Jerónimo. Pensé que sería la última, que nunca volvería, que renunciaría y buscaría otro trabajo, cualquier otro trabajo. Pero esa noche, cuando llegué a mi casa, cuando intenté dormir, empezaron las pesadillas. Soñaba con el hotel, con los pasillos oscuros, con el cuarto piso clausurado, con la sombra deslizándose por la alfombra roja, y en los sueños, yo subía las escaleras. Subía y subía hasta llegar al cuarto piso, hasta llegar a una puerta al fondo del pasillo, una puerta sin número, y esa puerta se abría sola, y yo entraba, y veía lo que había dentro. Desperté gritando. Esto pasó noche tras noche, una semana entera sin poder dormir bien. Las pesadillas cada vez más intensas, más reales. Empecé a sentirme enfermo. Perdí peso. No podía concentrarme en nada. Y entonces llegó la llamada. Era don Alfredo. Su voz sonaba cansada. Ricardo, sé que tu primera noche fue difícil. Patricia me contó lo que pasó, pero necesito que regreses. El hotel te necesita. Nadie más quiere trabajar el turno de noche. Por favor, te pagaré el doble. Debí decir que no. Debí colgar y bloquear su número, pero había algo en mi interior, algo que jalaba, como un anzuelo enterrado profundo en mi pecho, una necesidad de regresar, de volver a ese lugar. Está bien, me escuché decir. Regreso mañana. Gracias, Ricardo, muchas gracias. Colgó. Y yo supe en ese momento que había cometido un error terrible. Pero ya era demasiado tarde. Regresé al Hotel San Jerónimo. Y lo que viví en las siguientes semanas fue mucho peor que esa primera noche. Porque empecé a entender. Empecé a ver el patrón. Los huéspedes que llegaban y nunca se iban del todo. Los que se registraban en habitaciones del segundo piso y amanecían diferentes. Con esos ojos negros, con esas sonrisas demasiado anchas. Y seguían ahí, semana tras semana, pagando por sus habitaciones con dinero que nadie sabía de dónde sacaban. Salían durante el día pero siempre regresaban por la noche, como si el hotel los llamara, como me llamaba a mí. Empecé a escuchar más cosas, no solo los pasos, escuchaba susurros, voces que venían de las paredes, voces que decían mi nombre, voces que me pedían que subiera al tercer piso, que subiera al cuarto, que abriera la puerta. Una noche, 2 semanas después de mi regreso, don Alfredo no llegó a hacer el cambio de turno. Llegó Patricia en su lugar. Se veía nerviosa. Don Alfredo está en el hospital, me dijo. Tuvo un colapso nervioso, no va a volver. ¿Qué le pasó? No lo sé. Empezó a hablar cosas sin sentido. Decía que ellos lo estaban llamando, que tenía que subir, que tenía que ir al cuarto piso. Los doctores dicen que tuvo un brote psicótico. Sentí un frío recorrerme. Patricia, renuncia. Vete de aquí mientras puedas. Me miró con tristeza. Ya es tarde para mí, Ricardo. Llevo trabajando aquí 15 años. Ellos ya están dentro de mí. Ya soy parte del hotel. Y tú también lo serás pronto. Y sin decir más, se fue. Esa noche a las 3 de la mañana escuché el elevador otra vez, subiendo al cuarto piso. Pero esta vez no se detuvo ahí. Bajó. Al 3, al 2, al 1. La puerta se abrió frente a mí. El elevador estaba vacío, pero la luz del fondo parpadeaba, y en la pared del fondo, escrito con algo oscuro que parecía sangre seca, había un mensaje. Sube. Sentí el jalón otra vez, más fuerte que nunca. Mis piernas empezaron a moverse solas. Di un paso hacia el elevador, luego otro. No podía, no debía. Me obligué a detenerme. Me aferré al mostrador con ambas manos. Apretó tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. No, dije en voz alta, no voy a subir. La luz del elevador se apagó. La puerta se cerró lentamente,
y escuché ese sonido otra vez, ese grito agudo, desgarrador que venía del cuarto piso. Pero esta vez sonó como si vinieran de muchas voces, docenas de voces gritando al mismo tiempo. Después de esa noche supe que tenía que irme, que tenía que escapar antes de que fuera demasiado tarde. Renuncié al día siguiente. No esperé 2 semanas. No di explicaciones. Simplemente me fui, pero el hotel no me dejó ir. Las pesadillas continuaron, cada noche peores. Ahora soñaba que estaba en el cuarto piso, que caminaba por un pasillo infinito lleno de puertas, y detrás de cada puerta había algo que quería salir, algo que rasguñaba y golpeaba y gritaba mi nombre. Empecé a ver cosas durante el día, sombras en las esquinas de mi visión, figuras paradas al final de la calle que desaparecían cuando las miraba directamente, y siempre escuchaba los pasos. En mi departamento, en el trabajo nuevo que conseguí, en la calle, pasos que me seguían, pasos que nunca se detenían. Han pasado 6 meses desde que dejé el Hotel San Jerónimo. 6 meses de no dormir bien, de sobresaltar con cada ruido, de ver cosas que no deberían estar ahí. Mi mamá murió hace 3 meses. Los doctores dijeron que fue su corazón, pero yo sé la verdad. La vi la noche antes de que pasara, parada junto a mi cama, mirándome con esos ojos completamente negros, sonriéndome con esa sonrisa demasiado ancha. Ya casi es hora, me dijo con esa voz que no era suya. Ya casi vienes a casa. Intenté llevarla al hospital, pero para cuando llegamos ya era tarde. Ayer recibí una carta del Hotel San Jerónimo, una carta escrita a mano con tinta negra en papel amarillento. Decía solo una cosa: tu habitación te espera, 3ª planta, habitación 316. La habitación que don Alfredo me dijo que nunca diera a nadie. La habitación que siempre debía estar ocupada. Ahora entiendo, siempre estuvo ocupada esperándome a mí. Esta noche mientras escribo esto sé que volveré. Siento el jalón más fuerte que nunca. Una necesidad física de volver a ese lugar, de subir las escaleras, de abrir la puerta de la habitación 316, de ver qué hay dentro, de unirme a ellos. Intenté resistirme, intenté luchar, pero es inútil. El hotel siempre gana, siempre consigue lo que quiere, así que iré. Esta noche tomaré un taxi y volveré al Hotel San Jerónimo. Subiré al 3er piso, abriré la puerta de mi habitación, y cuando entre, sé que nunca volveré a salir. No de verdad. Mi cuerpo tal vez sí, pero lo que sea que yo era, lo que sea que me hacía humano, se quedará ahí para siempre, atrapado, como todos los demás, como don Alfredo, como Patricia, como ese hombre de la habitación 212. Si estás leyendo esto, si de alguna forma esta historia llega a tus manos, por favor, nunca vayas al Hotel San Jerónimo. No importa cuánto te paguen, no importa qué tan desesperado estés. Ese lugar no es un hotel, es algo más, algo que se alimenta, algo que colecciona almas como si fueran llaves en un tablero. Y una vez que entras, una vez que trabajas, aunque sea una noche ahí, ya eres parte de él. Para siempre. Son las 11 de la noche. El taxi llegará en 10 minutos. Puedo escuchar los pasos otra vez. Están en mi sala, acercándose a mi cuarto. La puerta se está abriendo sola. Ya vienen por mí. Ya es hora de ir a casa. Ya es hora de ocupar mi habitación. La 316 me espera. Y esta vez no habrá escape. Nunca lo hubo. Hay lugares en este mundo donde las paredes guardan secretos que nunca deberían salir a la luz. Hoteles viejos, con pasillos largos y alfombras gastadas, donde cada crujido del piso cuenta una historia que nadie quiere escuchar. Trabajar de noche en uno de esos lugares te cambia, te hace ver que la realidad no siempre es lo que parece, y que hay cosas que existen en los rincones oscuros de nuestra existencia, esperando el momento preciso para mostrarse. Esta es mi historia, y les juro por todo lo que más quiero que cada palabra que van a escuchar es verdad. No busco que me crean, solo necesito sacarlo de mi pecho, porque desde aquella noche en el Hotel San Marcos, ya nada volvió a ser igual para mí. Me llamo Roberto Méndez Salazar, tengo 32 años y soy de Monterrey, Nuevo León. Toda mi vida he sido una persona normal,
de esas que van al trabajo, pagan sus cuentas y no se meten en problemas. Nunca creí en fantasmas ni en esas cosas que la gente cuenta para asustar a los niños. Para mí, todo tenía una explicación lógica, pero eso fue antes de conseguir el trabajo de recepcionista nocturno en el Hotel San Marcos. El hotel quedaba en las afueras de la ciudad, sobre una carretera poco transitada. Era un edificio de 3 pisos, construido en los años 70, con esa arquitectura antigua que ya no se ve. Las paredes eran de un color crema sucio, y las ventanas grandes tenían marcos de madera oscura que crujían con el viento. El lugar tenía ese olor particular de los hoteles viejos, una mezcla de humedad, desinfectante barato y algo más que nunca pude identificar. Empecé a trabajar ahí en marzo del año pasado. Necesitaba el dinero desesperadamente. Mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo y los gastos se acumulaban. El turno era de 11 de la noche a 7 de la mañana. El dueño, don Germán, era un señor de unos 60 años, callado y de pocas palabras. Cuando me entrevistó, solo me preguntó si tenía problemas para trabajar solo y si me asustaba fácil. Me pareció raro, pero le dije que no, que era una persona tranquila. Mi primera noche fue un viernes. Don Germán me mostró la recepción, un espacio pequeño con un mostrador de madera rayada, una computadora vieja que hacía un ruido constante y una silla giratoria que rechinaba cada vez que te movías. Detrás del mostrador había un tablero con las llaves de todas las habitaciones, esas llaves antiguas con llaveros de plástico numerados. Me explicó lo básico, cómo registrar a los huéspedes, cómo hacer los cobros, y me dijo que si tenía alguna duda lo llamara. Pero había algo en su mirada, una preocupación que no expresaba con palabras. Antes de irse se detuvo en la puerta y me dijo algo que se me quedó grabado. No te metas en problemas, Roberto. Si ves algo raro, haz como que no lo viste. Si escuchas algo extraño, ignóralo. Y sobre todo, nunca, pero nunca vayas al 3er piso después de las 2 de la mañana. No me dio más explicaciones. Solo me palmeó el hombro y se fue, dejándome solo en aquel lugar que de pronto se sentía demasiado grande y vacío. Las primeras horas fueron tranquilas. Revisé el registro. Vi que había 5 habitaciones ocupadas esa noche. 2 parejas en el primer piso, un hombre de negocios en el segundo, y 2 habitaciones más en el segundo piso también. El 3er piso, según la computadora, estaba completamente vacío. Me puse a ver videos en mi teléfono para matar el tiempo, pero la señal era pésima. La televisión de la recepción solo agarraba 2 canales con pura estática. Cerca de la 1 de la mañana escuché los primeros ruidos. Eran pasos en el piso de arriba, lentos y pesados, como si alguien caminara arrastrando los pies. Pensé que sería alguno de los huéspedes del segundo piso que no podía dormir, pero los pasos seguían un patrón extraño. Iban de un lado a otro del pasillo, siempre a la misma velocidad, sin detenerse. Duró como 20 minutos, y luego todo quedó en silencio. A las 2:15 bajó uno de los huéspedes. Era un hombre como de 40 años, alto, con ojeras muy marcadas. Se veía nervioso. Se acercó al mostrador y me preguntó si había más gente hospedada en el segundo piso. Le dije que sí, que había 3 habitaciones ocupadas además de la suya. Me miró con una expresión rara y me dijo que había escuchado a alguien tocando las puertas del pasillo, una por una, pero cuando salió a ver no había nadie. Le resté importancia. Le dije que tal vez había sido algún otro huésped buscando su habitación, pero yo sabía que eso no tenía sentido. Todas las habitaciones estaban claramente numeradas. El hombre se quedó callado un momento y luego me preguntó sobre el 3er piso. ¿Por qué estaba vacío? Si había habitaciones disponibles ahí. Le dije que no lo sabía, que era mi primera noche. Me miró como si quisiera decirme algo más, pero solo negó con la cabeza y volvió a subir las escaleras. Me quedé solo otra vez. El silencio del hotel era opresivo. No era un silencio normal, sino uno que se sentía pesado, como si el aire mismo estuviera esperando que algo pasara. Traté de concentrarme en el trabajo, revisar los registros, organizar los papeles, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada. Pero no podía dejar de pensar en las palabras de don Germán. Nunca vayas al 3er piso después de las 2 de la mañana. Eran las 3:30 cuando lo vi por primera vez.
Estaba revisando unas facturas cuando sentí que alguien me observaba. Levanté la vista y ahí, al final del pasillo que llevaba a las escaleras, había una figura. Era la silueta de una persona, completamente inmóvil, parada en la oscuridad. No podía distinguir si era hombre o mujer, solo veía la forma. El pasillo tenía una luz muy tenue, y la figura estaba justo en el límite donde la luz no alcanzaba. Me quedé helado. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La figura no se movía, solo estaba ahí, mirando hacia la recepción, hacia mí. Pasaron varios segundos que se sintieron como horas. Pensé en llamar, en preguntar si necesitaba algo, pero mi voz no salía. Tenía la garganta completamente seca. Entonces, la figura dio un paso hacia adelante, y luego otro, y otro. Se movía de una forma extraña, como si sus articulaciones no funcionaran bien. Los pasos no hacían ningún ruido, a pesar de que el piso de madera del hotel crujía con el más mínimo movimiento. A medida que se acercaba, pude ver más detalles. Vestía ropa oscura, tal vez un traje viejo, pero su rostro seguía en sombras, como si la luz se negara a tocarlo. Cuando estuvo a unos 5 metros del mostrador, se detuvo. Yo estaba paralizado, con las manos aferradas al borde del mostrador. Quería correr, gritar, hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo no respondía. La figura ladeó la cabeza, como un perro que escucha un sonido extraño. Y luego, muy lentamente, levantó una mano y señaló hacia las escaleras, hacia el 3er piso. No sé cuánto tiempo estuvimos así, mirándonos en silencio. Pero de pronto, como si algo lo hubiera llamado, la figura se dio la vuelta y empezó a caminar hacia las escaleras. La vi subir, sus movimientos todavía extraños y sin sonido. Subió al 1er piso, luego al 2º y finalmente al 3º, y desapareció. Me tomó varios minutos recuperar el control de mi cuerpo. Cuando finalmente pude moverme, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Pensé en llamar a don Germán, pero ¿qué le iba a decir? Que había visto una sombra, que me había asustado como un niño. Me sentí ridículo. Tal vez solo había sido mi imaginación, el cansancio, la falta de sueño. Eso me dije a mí mismo una y otra vez, pero en el fondo sabía que lo que había visto era real. El resto de la noche pasó en una agonía interminable. Cada ruido me hacía brincar en la silla. El zumbido de la computadora, el viento golpeando las ventanas, el crujir de la madera del viejo edificio, todo me ponía los nervios de punta. No volví a ver la figura, pero sentía su presencia. Era como si el hotel entero me estuviera observando, esperando a que cometiera un error. A las 5 de la mañana bajó la pareja que se hospedaba en la habitación 103 del 1er piso. Venían con sus maletas. Claramente querían irse. El hombre se veía molesto y la mujer tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Me dijeron que se iban, que no podían quedarse ni una noche más. Cuando les pregunté si había pasado algo, el hombre solo me miró y dijo que este lugar no era normal, que había cosas aquí que no debían existir. No quisieron dar más detalles. Pagaron y se fueron antes de que saliera el sol. Cuando terminó mi turno y llegó la chica del turno de día, una muchacha joven llamada Patricia, me sentí aliviado de poder salir de ahí. Pero no le conté nada de lo que había pasado. No quería que pensara que estaba loco. Me fui a casa, intenté dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos veía aquella figura en el pasillo, su mano señalando hacia el 3er piso. Mi esposa Claudia notó que algo me pasaba. Le dije que solo estaba cansado, que adaptarme al turno nocturno era más difícil de lo que pensaba. Ella me creyó, o al menos fingió creerme. No quería preocuparla, especialmente en su estado. Esa noche, cuando volví al hotel, me prometí a mí mismo que si veía algo extraño renunciaría inmediatamente. No importaba cuánto necesitara el dinero. Pero cuando llegué y vi a don Germán, él me recibió con una sonrisa y me preguntó cómo me había ido la primera noche. Le dije que todo bien, que había sido tranquilo. Me miró a los ojos por un largo momento, como si pudiera leer mis pensamientos, pero no dijo nada más. La segunda noche empezó igual que la primera. Pocas habitaciones ocupadas, mucho silencio.
y esa sensación constante de que algo andaba mal. Pero esta vez estaba más preparado mentalmente, o eso creía. Mantuve las luces de la recepción todas encendidas. Puse música bajita en mi teléfono para no sentirme tan solo. Cualquier cosa para evitar ese silencio abrumador. Todo iba bien hasta las 2:30 de la madrugada. Fue cuando escuché el ascensor. El hotel tenía un ascensor viejo que casi nunca se usaba porque hacía un ruido terrible y se trababa seguido, pero esa noche lo escuché moverse. El motor gruñía y las poleas chirriaban mientras la cabina subía. Escuché cómo se detenía en el tercer piso. Las puertas se abrieron con un sonido metálico que me hizo estremecer. Me quedé mirando el indicador del ascensor que estaba sobre la recepción. La luz marcaba el número 3, y ahí se quedó. Las puertas no se cerraron. Pasaron 5 minutos, luego 10, y las puertas seguían abiertas en el tercer piso. Sabía que debía ir a revisarlo. Era mi trabajo, pero recordaba perfectamente la advertencia de don Germán. Nunca vayas al tercer piso después de las 2 de la mañana. Decidí llamarlo. Marqué su número con manos temblorosas. Sonó varias veces antes de que contestara. Su voz sonaba dormida y molesta. Le expliqué lo del ascensor, que se había quedado abierto en el tercer piso. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Luego me dijo con voz seria que no me moviera de la recepción, que bajo ninguna circunstancia subiera al tercer piso, que él vendría en la mañana a revisar. Y colgó, pero el ascensor seguía ahí arriba. Y entonces empezaron los ruidos. Pasos, muchos pasos, como si varias personas caminaran por el tercer piso. Iban de un lado a otro, entraban y salían de las habitaciones. Escuchaba puertas que se abrían y se cerraban. Voces apagadas, murmullos que no podía entender pero que sonaban angustiados. Era como si el tercer piso de repente estuviera lleno de huéspedes, pero yo sabía que no había nadie ahí. La computadora lo confirmaba. Tercer piso vacío. Los ruidos duraron casi 1 hora. Yo me quedé pegado a la silla, aferrándome al mostrador, rezando mentalmente para que todo terminara. Sudaba frío y sentía náuseas. Quería salir corriendo, pero algo me decía que si abandonaba mi puesto sería peor. Que debía quedarme donde estaba, en mi lugar seguro detrás del mostrador. Finalmente, cerca de las 4 de la mañana, todo se detuvo. El silencio regresó de golpe, tan repentino que fue casi doloroso. Y luego escuché el ascensor moverse otra vez. Bajaba, lentamente. Piso 3, piso 2, piso 1. Mi corazón latía desbocado mientras veía la luz del indicador descender. Cuando llegó a la planta baja, las puertas se abrieron. No había nadie adentro. El ascensor estaba completamente vacío. Pero en el piso de la cabina había algo. Me acerqué con piernas temblorosas. Eran huellas. Huellas de pies descalzos, marcadas en lo que parecía ser polvo o ceniza. Había muchas, superpuestas unas sobre otras, como si varias personas hubieran estado ahí dentro. Y todas salían del ascensor, cruzaban el vestíbulo y se dirigían hacia la salida del hotel. Las seguí con la mirada. Las huellas llegaban hasta la puerta principal y luego desaparecían. No pude más. Me senté en el piso, con la espalda contra el mostrador, y me puse a llorar. No de miedo, sino de impotencia, de saber que había algo en ese hotel que escapaba a toda lógica, algo que no podía explicar ni enfrentar. Cuando amaneció y llegó Patricia, me encontró sentado en el piso. Le dije que me había sentido mal, que había sido una mala noche. Ella no hizo preguntas, solo me ayudó a levantarme y me dijo que me fuera a descansar. Antes de irme limpié las huellas del piso. No quería que nadie más las viera. No quería tener que dar explicaciones. Esa mañana decidí que renunciaría. No podía seguir ahí. Pero cuando llegué a casa, Claudia me dio la noticia de que tendríamos que adelantar algunos pagos médicos. El bebé venía con complicaciones y necesitábamos el dinero más que nunca. Así que no renuncié. Me tragué el miedo y volví esa noche. Y la siguiente. Y la siguiente. Con el paso de las semanas me fui acostumbrando a los ruidos del tercer piso, a las figuras que a veces veía en los pasillos.
a los huéspedes que llegaban a mitad de la noche con maletas viejas y ropa de otra época, que pedían habitación y subían al tercer piso sin que yo pudiera detenerlos. Huéspedes que según la computadora nunca existieron, porque cuando revisaba el registro por la mañana, no había ninguna entrada nueva. Aprendí a no hacer preguntas, a mantener la cabeza baja y hacer mi trabajo. Pero había noches peores que otras, noches en las que las cosas se ponían realmente mal, como aquella noche de mayo. Llegó un hombre como a la 1 de la madrugada. Tendría unos 50 años, vestía un traje gris arrugado y llevaba una maleta antigua de cuero. Tenía la mirada perdida, como si no estuviera realmente ahí. Me pidió una habitación, cualquiera, dijo. Le di la llave de la 205 del segundo piso. Me pagó en efectivo, billetes viejos que olían a humedad. Tomó la llave y se fue hacia las escaleras, pero no subió al segundo piso. Lo vi subir directo al tercero. Quise gritarle, decirle que se había equivocado de piso, pero las palabras no salieron de mi boca. Me quedé ahí parado, viéndolo desaparecer en la oscuridad del tercer piso, y supe que no volvería a bajar. En la mañana, cuando revisé, la llave de la 205 seguía en el tablero, como si nunca se la hubiera dado a nadie. La habitación del tercer piso a la que había entrado el hombre estaba cerrada. Don Germán llegó esa mañana antes de que yo terminara mi turno. Le conté lo del hombre. Esperaba que se molestara, que me regañara por dejar que subiera al tercer piso. Pero solo suspiró cansado y me dijo que no me preocupara, que pasaba de vez en cuando, que algunas personas están tan perdidas que terminan encontrando este lugar y cuando lo encuentran ya no pueden irse. No entendí qué quiso decir, o tal vez no quise entenderlo. Las cosas empeoraron en junio. Los ruidos del tercer piso se volvieron más frecuentes y más fuertes. Ya no eran solo pasos. Ahora escuchaba golpes en las paredes, muebles que se arrastraban, gritos ahogados que venían de arriba. Y lo peor de todo, empecé a ver más figuras. Ya no solo en los pasillos, ahora aparecían en la recepción misma, de pie en las esquinas, observándome, siempre en silencio, siempre inmóviles hasta que parpadeaba, y entonces ya no estaban. Una noche, una de esas figuras se acercó más de lo normal. Era una mujer. Podía ver su rostro esta vez. Estaba pálida, demacrada, con el cabello largo y enredado. Usaba un vestido que parecía de los años 60. Me miraba con unos ojos que estaban completamente negros, sin blanco, sin iris, solo negro profundo. Se quedó parada frente al mostrador por lo que pareció una eternidad. Yo no podía moverme, no podía respirar siquiera. Y entonces abrió la boca como si fuera a hablar, pero lo que salió no fue su voz. Fue un sonido horrible, como metal raspando contra metal, como vidrios rompiéndose. Era un sonido que no debería poder salir de una garganta humana. Me tapé los oídos, pero aún así lo escuchaba dentro de mi cabeza. Y entonces ella señaló hacia arriba, hacia el tercer piso, igual que había hecho la primera figura que vi. Cuando finalmente desapareció, me quedé temblando por horas. Esa noche llamé a Claudia a las 4 de la mañana, solo para escuchar su voz, para recordarme que había un mundo normal afuera de ese hotel. Ella estaba preocupada. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que solo la extrañaba. Pero la verdad era que estaba aterrado, que sentía que estaba perdiendo la cordura. En julio, Claudia tuvo complicaciones serias con el embarazo. Tuvieron que hospitalizarla de emergencia. Los gastos médicos se multiplicaron. Necesitaba ese trabajo más que nunca, así que seguí yendo noche tras noche a ese maldito hotel, vendiendo pedazos de mi cordura por un sueldo que apenas alcanzaba para cubrir las cuentas. Fue en una noche de mediados de julio cuando todo cambió para siempre. Llegué al hotel como siempre, a las 11 en punto. Don Germán estaba en la recepción esperándome, algo que nunca hacía. Se veía más viejo de lo normal, con unas ojeras profundas y las manos temblorosas. Me sentó y me habló por primera vez con honestidad. Me contó la historia del hotel. En 1973 había ocurrido algo terrible en el tercer piso. Un incendio durante la noche.
Había estado lleno de huéspedes esa noche. 15 personas. El fuego se extendió tan rápido que nadie pudo escapar. Las salidas de emergencia estaban bloqueadas por una remodelación que nunca se terminó. Todos quedaron atrapados ahí arriba. Dijeron que sus gritos se escucharon por kilómetros a la redonda. Cuando los bomberos lograron apagar el fuego y subir, encontraron algo que nunca se hizo público. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas por fuera, con candados. Alguien los había encerrado deliberadamente. Nunca encontraron al responsable. El dueño del hotel en ese entonces había desaparecido la misma noche del incendio. Después de eso, reconstruyeron el tercer piso. Lo dejaron como nuevo, pero nadie podía quedarse ahí. Las personas que lo intentaban salían corriendo en medio de la noche, o amanecían en estado de shock, incapaces de hablar de lo que habían visto. Así que decidieron mantenerlo cerrado. Pero cerrar las puertas no detuvo lo que fuera que habitaba ahí arriba. Don Germán me dijo que él era el sobrino del dueño original, que había heredado el hotel con la maldición incluida, que cada recepcionista nocturno duraba máximo 3 meses antes de renunciar o terminar con problemas mentales. Me miró con ojos cansados y me dijo que lo sentía, que nunca debió contratarme, que debió cerrar ese lugar hace años, pero que el hotel no lo dejaba, que cada vez que intentaba venderlo o demolerlo algo pasaba. Accidentes, enfermedades, amenazas que no venían de personas vivas. Le pregunté por qué me contaba todo eso ahora. Me dijo que porque esa noche sería diferente, que lo había soñado, que algo iba a pasar. Me suplicó que me fuera, que no me quedara, que el dinero no valía la pena, pero yo no podía irme. No con Claudia en el hospital, no con las deudas acumulándose. Le dije que estaría bien, que solo era una noche más. Don Germán negó con la cabeza tristemente. Me puso una mano en el hombro y me dijo que lo sentía mucho. Luego se fue, y por la forma en que me miró antes de salir, supe que no esperaba volver a verme. La noche empezó normal, silenciosa, demasiado silenciosa. No había ningún huésped registrado. El hotel estaba completamente vacío por primera vez desde que yo trabajaba ahí. Ni siquiera los ruidos habituales del edificio se escuchaban. Era como si todo estuviera conteniendo la respiración. A las 12 en punto el teléfono de la recepción sonó. Contesté. Era solo estática. Pero dentro de la estática podía escuchar algo. Voces. Muchas voces hablando al mismo tiempo, susurrando, gritando, llorando. Colgué de inmediato con las manos temblorosas. A las 12:30, todas las luces del hotel parpadearon. Una vez, 2 veces, y luego se apagaron. Quedé en completa oscuridad. Saqué mi teléfono para usar la linterna, pero estaba muerto. La batería había estado llena. Busqué a tientas la linterna de emergencia que guardábamos bajo el mostrador, pero no estaba. Alguien o algo la había movido. Fue entonces cuando escuché los pasos. Venían del tercer piso, pero esta vez no eran solo unos cuantos. Eran muchos. Docenas de pasos bajando por las escaleras. Lento, rítmico, todos al mismo tiempo, como una procesión. El sonido se acercaba cada vez más. Segundo piso, primer piso, y seguía bajando, y seguía. Quise correr hacia la salida, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado de terror. Los pasos llegaron al vestíbulo, y entonces las vi. Las figuras. No eran 1 o 2 como las otras noches. Eran muchas. 15, todas de pie alrededor de la recepción, formando un círculo perfecto. Podía distinguir sus formas en la oscuridad. Hombres, mujeres, incluso niños. Todos me miraban con esos ojos completamente negros. Una de ellas, un hombre alto con un traje quemado, dio un paso adelante. Extendió su mano hacia mí y habló. Su voz sonaba como si viniera de muy lejos, distorsionada, llena de dolor. Dijo mi nombre. Roberto. Y luego dijo algo que me heló la sangre. Es tu turno. Las otras figuras repitieron las palabras. Es tu turno. Es tu turno. Es tu turno. Como un coro macabro. Y entonces todas señalaron hacia las escaleras, hacia el tercer piso.
No sé cómo, pero mis piernas empezaron a moverse. No era mi voluntad. Era como si algo me jalara, me obligara a caminar. Subí las escaleras mientras las figuras me seguían. Pasé el primer piso, el segundo piso, y llegué al tercero. El pasillo del tercer piso estaba iluminado. Una luz amarillenta y enfermiza que salía de debajo de todas las puertas. Las figuras se detuvieron al inicio del pasillo y me observaron mientras yo seguía caminando, incapaz de detenerme. Una de las puertas, la 308, estaba entreabierta, y yo caminaba directo hacia ella. Cuando llegué a la puerta se abrió completamente. Adentro había una habitación normal, una cama, un escritorio, una ventana, pero todo estaba cubierto de ceniza, y en la cama había alguien acostado. Me acerqué. Era yo. Era mi propio cuerpo, acostado en esa cama, con los ojos abiertos mirando al techo, muerto. Quise gritar, pero no tenía voz. Miré mis manos y eran transparentes. Podía ver a través de ellas. Y entonces entendí. Nunca había salido del hotel esa primera mañana después de mi primer turno. Nunca había vuelto a casa con Claudia. Todo había sido una ilusión. El hotel me había atrapado desde el principio, haciéndome creer que seguía vivo, que seguía yendo y viniendo, pero la verdad era que mi cuerpo había estado aquí todo este tiempo, en esta habitación del tercer piso, y mi mente, mi alma, había estado reviviendo la misma noche una y otra vez, atrapada en este ciclo sin fin. Las figuras entraron a la habitación, se pararon alrededor de mi cuerpo. El hombre del traje quemado me miró y dijo con esa voz distorsionada que ahora éramos 16, que esperaríamos juntos a que llegara el siguiente, porque el hotel siempre necesitaba un recepcionista, y los recepcionistas nunca se iban realmente. Desde entonces no sé cuánto tiempo ha pasado. Podría ser días, meses, años. El tiempo no existe aquí. Solo sé que cada noche bajo las escaleras con los demás. Formamos nuestro círculo alrededor de la recepción y observamos al nuevo recepcionista que don Germán inevitablemente contrata. Siempre es alguien desesperado, alguien que necesita el dinero, alguien que no hará preguntas. Los veo pasar por lo mismo que pasé yo. El miedo, la negación, la desesperación y finalmente, la aceptación. Cuando suben por última vez al tercer piso y encuentran su propia habitación, su propio cuerpo, su propia verdad. Anoche llegó uno nuevo. Se llama Mario. Tiene 25 años. Su esposa acaba de tener un bebé. Necesita el dinero para la operación de su padre. Don Germán le dijo exactamente lo mismo que me dijo a mí, que no vaya al tercer piso después de las 2 de la mañana. Y Mario asintió, igual que yo asentí. Esta noche será su segunda noche. Pronto escuchará los pasos, verá las figuras, y poco a poco, el hotel lo irá reclamando. Hasta que una noche, dentro de unas semanas o unos meses, suba esas escaleras por última vez. Y entonces seremos 17. Yo sigo aquí, atrapado entre estas paredes que huelen a humedad y muerte, junto a los demás que vinieron antes que yo, esperando, siempre esperando, porque el Hotel San Marcos nunca deja ir a sus recepcionistas. Nunca nos liberará. Y si alguna vez pasan por una carretera solitaria y ven un hotel viejo de 3 pisos, con paredes color crema y ventanas oscuras, si ven un letrero que dice San Marcos, sigan de largo. No se detengan. Y sobre todo, no importa cuánto necesiten el dinero, nunca acepten el trabajo de recepcionista nocturno, porque una vez que entras, el hotel no te deja salir. Y pasarás la eternidad bajando esas escaleras cada noche, formando parte de ese círculo interminable de almas perdidas, esperando a que llegue el siguiente. No hay escape, no hay salvación, solo hay oscuridad, ceniza y el sonido constante de pasos que nunca dejan de caminar por el tercer piso, pasos que ahora incluyen los míos. Esta es mi historia, mi condena, mi eternidad. Y ahora que la conocen, cada vez que escuchen pasos en un hotel vacío, cada vez que vean una figura en un pasillo oscuro,
Pregúntense si realmente están solos, porque tal vez, solo tal vez, nosotros también estemos ahí, observando, esperando, contando los días hasta que se unan a nosotros en este infierno sin fin que alguna vez fue el Hotel San Marcos.